No es solo un puente, es una señal de cómo se construye poder en México. Porque cuando ves una estructura como el puente vehicular Nichupté, cruzando el mar entre la ciudad y la zona hotelera de Cancún, lo primero que impacta es su tamaño, su ingeniería, su ambición. Pero lo verdaderamente importante no está en el concreto ni en el acero. Está en el dinero, en las decisiones y en la forma en que este tipo de obras revelan cómo funciona el poder en el país. El puente no nació de la nada. De hecho, su origen se remonta mucho antes de su construcción. Desde mediados de los años 2000 ya existía la idea de conectar de forma directa el centro de Cancún con la zona hotelera, una franja turística que genera miles de millones de dólares cada año, pero que, durante décadas, dependió prácticamente de una sola vía. Eso es clave. Cancún no es cualquier ciudad. Es uno de los motores económicos más importantes de México. Millones de turistas, inversión extranjera constante, flujo de divisas. Y sin embargo, durante años, su infraestructura vial fue limitada, vulnerable y altamente congestionada. Entrar o salir de la zona hotelera podía tomar más de una hora en horas pico. En casos extremos, hasta 2 horas. Eso no solo es un problema de movilidad, es un problema económico. Cada minuto perdido en esa ruta significa costos para hoteles, para trabajadores, para servicios y para la propia imagen internacional del destino. Y ahí es donde aparece el proyecto. El puente Nichupté se concibió como una solución estratégica. Una vía alterna que no solo descongestionara el tráfico, sino que también funcionara como ruta de evacuación en caso de huracanes, algo crítico en una zona altamente expuesta a fenómenos naturales. Pero como ocurre con muchas megaobras en México, la idea y la ejecución no siguieron el mismo ritmo. El proyecto tomó años en avanzar. Cambios de gobierno, ajustes presupuestales, prioridades políticas distintas. Hasta que finalmente, en el sexenio pasado, se decidió impulsarlo con fuerza como parte de un paquete de infraestructura en el sureste del país. La construcción comenzó oficialmente en agosto de 2022, y desde ese momento, el puente dejó de ser solo una obra de movilidad para convertirse en algo más, en una apuesta política, porque las grandes obras públicas en México nunca son neutras. Siempre tienen un componente de narrativa. Representan progreso, desarrollo, transformación, pero también implican contratos, recursos y decisiones que no siempre son transparentes. El puente Nichupté no fue la excepción. Cuando se adjudicó el proyecto, el costo inicial rondaba los 5.500 a 5.700 millones de pesos. Una cifra considerable, pero dentro de lo esperado para una obra de ese tamaño. Sin embargo, lo que vino después cambió completamente la historia. Con el paso de los meses, el costo comenzó a subir. Primero ajustes técnicos, luego ampliaciones de plazo, después modificaciones en el proyecto, y finalmente, una acumulación de incrementos que terminaron duplicando el presupuesto original. Para 2026, el costo ya superaba los 12.000 millones de pesos, es decir, más del doble de lo que se había planteado al inicio. Este punto es clave, porque no se trata solo de que una obra se encarezca. Eso puede ocurrir en proyectos complejos. El problema es el patrón: sobrecostos, retrasos, ajustes constantes. Un fenómeno que se repite en muchas obras públicas en México y que revela algo más profundo: la dificultad estructural del Estado para planear, ejecutar y controlar megaproyectos sin desviaciones significativas. En el caso del Nichupté, incluso la Auditoría Superior de la Federación detectó inconsistencias en el manejo de recursos. No necesariamente implica corrupción directa en todos los casos, pero sí evidencia fallas en la gestión. Y aquí es donde la historia deja de ser técnica y se vuelve política. Porque el puente no se financió con inversión privada directa como un proyecto concesionado tradicional. Fue, principalmente, una obra financiada con recursos públicos federales. Es decir, dinero del Estado. Esto es importante porque cambia completamente la lógica del proyecto. No es una autopista de cuota operada por una empresa privada que recupera su inversión con peajes. Es infraestructura pública cuyo costo recae directamente en el erario. Y eso abre otra dimensión del análisis. ¿Por qué el gobierno decide invertir miles de millones en un puente en Cancún? La respuesta oficial es clara: movilidad, desarrollo, turismo, seguridad. Pero hay otra capa. Cancún es uno de los principales generadores de divisas del país. Fortalecer su infraestructura no solo beneficia a la ciudad, impacta directamente en la economía nacional. Es una inversión estratégica. Sin embargo, eso no elimina las preguntas. ¿Se planeó correctamente? ¿El costo final es justificable? ¿Se pudo haber hecho de forma más eficiente? Y aquí entra otro elemento que pocas veces se discute con profundidad: el tiempo. El puente se planeó para inaugurarse antes, pero sufrió retrasos, cambios en fechas, ajustes constantes. Finalmente, fue inaugurado en mayo de 2026. Pero incluso en ese momento, no estaba completamente operativo en todos sus tramos. Eso refleja algo que va más allá de este proyecto.
La presión política por inaugurar obras. En México, muchas infraestructuras se inauguran antes de estar completamente listas, no necesariamente por mala intención, sino por tiempos políticos. Los gobiernos necesitan mostrar resultados, y eso genera una dinámica donde la obra física y la narrativa política avanzan a ritmos distintos. Ahora bien, más allá del costo y los tiempos, el puente tiene una dimensión estratégica real. Conecta directamente el centro de Cancún con la zona hotelera a través de la laguna Nichupté. Tiene más de 11 kilómetros de longitud total, lo que lo convierte en uno de los puentes más largos de América Latina sobre agua. Reduce tiempos de traslado de forma significativa, en algunos casos, de casi una hora a menos de 10 minutos. Eso es transformación real. Y también cambia la lógica urbana de la ciudad, porque crea una segunda ruta. Reduce la dependencia de una sola vía. Mejora la resiliencia ante emergencias. Pero incluso aquí hay otra capa: el impacto ambiental. El puente atraviesa un ecosistema de manglares y lagunas, una zona sensible desde el punto de vista ecológico. Organizaciones han señalado posibles afectaciones: pérdida de vegetación, alteración del ecosistema. El gobierno ha prometido medidas de compensación, pero este tipo de conflictos son cada vez más comunes. Infraestructura contra medio ambiente, desarrollo contra conservación. Y no hay respuestas simples, porque Cancún depende económicamente del turismo, pero ese turismo depende, a su vez, del entorno natural. Dañarlo puede tener consecuencias a largo plazo. Protegerlo puede limitar el crecimiento inmediato. El puente se convierte entonces en un punto de tensión entre dos modelos: el del crecimiento acelerado y el de la sostenibilidad. Y eso nos lleva a una reflexión más amplia. El puente Nichupté no es solo una obra local. Es un ejemplo de cómo México está abordando el desarrollo en el siglo XXI. Grandes proyectos, inversión pública, impacto económico inmediato, pero también retos en planeación, transparencia y sostenibilidad. Y aquí es donde todo se conecta, porque este tipo de obras no solo transforman ciudades, transforman relaciones de poder. Deciden qué regiones reciben inversión, qué sectores se priorizan, qué intereses se fortalecen. Cancún, como polo turístico, tiene un peso enorme, y este puente lo refuerza aún más. Facilita el acceso, mejora la experiencia, aumenta la eficiencia, pero también consolida un modelo económico, uno basado en el turismo internacional. Y eso tiene implicaciones, porque hace al país más dependiente de ciertos flujos económicos, más expuesto a cambios en el mercado global, más vulnerable a crisis externas. Al mismo tiempo, fortalece la capacidad de generar ingresos. Es una dualidad, y el puente es parte de esa ecuación. Ahora bien, si regresamos a la pregunta inicial, ¿cuánto costó realmente? La respuesta no es una sola cifra. Depende del momento en que se mire. El proyecto comenzó con poco más de 5.500 millones de pesos, subió a cerca de 9.500 millones y terminó superando los 12.000 millones. Ese recorrido es más importante que el número final, porque muestra cómo evolucionan este tipo de obras y qué factores influyen en su costo real. Cambios de diseño, retrasos, inflación, ajustes técnicos, decisiones políticas. Todo se acumula, y el resultado final es una cifra que muchas veces sorprende, pero que no es casual. Es el producto de un sistema. Un sistema donde la infraestructura es al mismo tiempo necesidad, oportunidad y herramienta política. Y eso es lo que hace que este puente sea tan relevante. No solo conecta dos puntos de Cancún, conecta distintas formas de entender el desarrollo. El pasado de una ciudad que creció rápidamente, el presente de un país que busca modernizarse, y el futuro de una economía que depende de decisiones como esta. Porque al final, el puente no es el fin, es un medio para mover personas, para generar ingresos, para proyectar una imagen de progreso, pero también un reflejo de cómo se toman decisiones en México. Y eso nos lleva a la última pregunta. ¿Cuándo ves una obra de más de 12.000 millones de pesos cruzando el mar? ¿Estás viendo infraestructura o estás viendo poder?